Sí, el... Dirección. Opciones de formato. Prepárate, Dani. Con YouTube. Condiciones. Enlace. 6 y 4p. Hay que comenzar ya. Bien. Vamos a comenzar, hermano Dani. Vamos alabando al Señor. Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias. Te doy gracias, Señor. Y gracias, mi Señor. Jesús. En la cruz diste, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo estar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Continuamos con otra, hermano. Gracias, Señor. Ay. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No y no, a la distancia no. Acércate al altar, que donde está el Señor. No y no, a la distancia no. Acércate al altar, que donde está el Señor. Sí, si has conocido al Señor, alábale, porque se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No y no, a la distancia no. Acércate al altar, que donde está el Señor. No y no, a la distancia no. Acércate al altar, que donde está el Señor. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de esta alabanza. No y no, a la distancia no. Acércate a este altar, que donde está el Señor. No y no, a la distancia no. Acércate al altar, que donde está el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ello habita. En esta hora, Señor, que es el tiempo que dedicamos para edificarnos con su palabra, edificarnos con los hechos de Cristo Jesús en esta tierra, Señor.
Estamos implorando la presencia del Santo Espíritu, sabiendo que Dios es un Dios de amor y que el sacrificio de la cruz fue para conquistar nuestros corazones, para limpiarnos de nuestras maldades, para orientarnos y guiarnos por el sendero único y verdadero de llegar hasta su reino, que es el camino de Cristo Jesús. Por eso en esta hora, Señor, estudiaremos de conforme a su voluntad, de conforme a la revelación, Señor, a sus planes para con nosotros. La construcción de su iglesia, esa iglesia que costó sangre y sacrificio. No tan solo a su amado Jesús, sino también a usted mismo, que tuvo que ver aquel sacrificio, aquel oprobio de ver a su hijo colgado en un madero por nuestra culpa, Señor. Gracias por ese amor que se mostró allí. Gracias por esa entrega, Señor. Gracias, Señor, por la construcción de esa iglesia, de la cual formamos parte de nosotros y por la cual le pedimos que el Espíritu Santo venga a dirigir, comenzando con nosotros, Señor. Venga a dirigir su iglesia, dándonos conciencia, formación, orientación, Señor, estableciendo en nosotros el concepto claro del plan de salvación. Se lo pedimos en esta tarde en el santo y divino nombre de su amado Hijo Jesús de Nazaret y le bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hoy vamos a trabajar con el capítulo 19. Hay algunos hermanos que no han entrado. Esa es una de las dificultades de los cambios de horario, por lo cual nos quedaremos como siempre con el horario de las 6 de la tarde. Los hermanos que no puedan, pues se orientarán en la clase siguiente, pero por hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, mejor dicho, del estudio de los hechos del Espíritu Santo en la construcción de la iglesia que Cristo Jesús fundó con su sangre y sacrificio. Iniciemos, hermana Luz. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cita número 1. Muy bien. Vamos a notar lo siguiente en esto. Apolos, que se quedó en Corintio, lo dejó para en Corintio, no conocía tampoco el Espíritu Santo, apenas conocía el bautizo de Juan. Ahora en Efesios, Pablo se encuentra con un grupo de varones que están en la misma condición de Apolo, en que no conocen que ya Jesús ha venido, que se ha cumplido la palabra. Esto nos indica a nosotros que el ministerio de Juan el Evangelista no era un ministerio cerrado para Israel, porque Apolos no vivía en Israel, vivía en Alejandría, y estas personas que están ahí son de Efesios, y sin embargo conocen de Juan, de su bautizo, al igual que Apolo, pero desconocen el cumplimiento de la prédica de Juan el Evangelista. Quiere decir que aquellas palabras de Juan el Evangelista cuando dijo: yo solo soy uno que prepara el camino, para el que ha de venir. Ahora nosotros vemos en el libro de los Hechos el cumplimiento de esa labor, de ese trabajo de Juan el Evangelista. Estas personas, Apolo 112, que no estaban en Israel, llegaron a conocer del ministerio de Juan, porque Juan estaba preparando el camino. Lo que ellos no sabían era que el camino ya estaba hecho. Pero nosotros mismos nos confundimos mucho y creemos que el ministerio de Juan el Evangelista se circunscribía solamente a Israel. Yo mismo tuve mucho tiempo pensando que Juan el Evangelista solo estaba en Israel. Pero ahora Lucas
en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está orientando y nos está diciendo que ese ministerio caminó. Juan vivía en el desierto, pero se preocupó porque el ministerio creciera. ¿Cómo lo hizo? No tenemos datos suficientes para decir sobre eso. Pero es posible que cada fecha de fiesta en Israel, que siempre iban grandes multitudes a la fiesta, él aprovechase para hacer esas prédicas y hablar de eso, y que muchos fueron convencidos, como es el caso de Apolos, que aún siendo un hombre de una estatura académica y educacional bastante alta, la prédica de Juan lo envolvieron en el ministerio de la salvación, porque no era Juan, eran los llamados. Juan era el vocero para reunir los llamados. Y eso mismo vamos a seguir viendo en el día de hoy. Apolos se queda en Corinto, Pablo se va a Efesios, y entonces en Efesios se encuentra personajes que tienen que ver con Juan el Bautista. Continuemos. Aquí hay una cita, la tiene la hermana de Yanira. Adelante. Amén. Hechos 19, versículo 2, nos dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Continuando con la cita, tenemos 1 Corintios, capítulo 16, del 7 al 9. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Amén. Eso para que ustedes vean. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, la escribió Pablo estando en Efesios. Fue que escribió la carta. Tal parece que los corintios, aún teniendo un Apolos con ellos, querían volver a ver a Pablo. Eso es normal, porque Pablo fue el que lo introdujo al evangelio, él fue el que le predicó, él fue el que lo llenó. Y aunque ese personaje de Apolo estaba bien preparado, no es menos cierto que siempre los que han tomado su primera leche de un buen ministro, de un buen predicador, de un buen evangelista, añoran y quieren volver a ver a esa persona que lo ha iniciado en el evangelio. Miremos nosotros con interés esto. El hecho de predicar un evangelio limpio y puro hace de nosotros un liderazgo con las personas que reciben el mensaje. Y hacemos un liderazgo con ella, no porque hablemos bonito, porque Apolos es un hombre de gran, ya vimos las virtudes de Apolos en la clase pasada. Es porque hay una cuna espiritual en el corazón nuestro, en donde se van a arrullar esas primeras palabras que hacen de nosotros nuevos creyentes. Y eso deja una nostalgia, una melancolía, un sello de lo bondadoso que es el Señor, lo bueno que es el Señor. Pero si ese predicador, si ese evangelista tiene el carácter de un Pablo, que es una decisión férrea de luchar contra todo, las cosas se aumentan. La cuna se convierte en una cama que puede ser una full y va aumentando hasta una king size. Entonces nuestros corazones descansan en plenitud. Por eso es que tenemos que hablar del evangelio. Por otro lado, noten lo que Pablo le dice a los corintios. No puedo ir por allá de paso, si voy para estar un tiempo con ustedes, pero resulta que aquí en Efesios me he encontrado una situación con la que voy a pelear. Es una condición muy buena. Aquí hay un terreno bueno y un terreno malo, y yo voy a pelear por el evangelio aquí en Éfeso. Porque mi papel no es estar
dando vueltas de pueblo en pueblo, edificando. Y aquí en Éfeso ya se había encontrado con esos 12, ya estaba el ministerio que vamos a ver ahora en todo el capítulo que escribe Lucas, todo lo que se cumple en el capítulo 19 es lo que inspira a Pablo para escribir esa carta. Esa carta fue escrita después de los hechos del capítulo 19. O sea, Pablo está encantado. ¿Por qué está encantado? Porque recordemos que Pablo salió de Atenas herido, desmoralizado. Él quería más y más todavía. Y entonces el Señor le mandó a aquella parejita de esposos que a su vez le predicaron a Apolos y lo ayudaron. Entonces Pablo lo deja a Apolo ahí, manda esa parejita a otro terreno y se va él para Efesio. Entonces en Efesio Pablo comienza a ver el florecimiento de su trabajo, a pesar de la oposición. Continuemos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, parada número 1. Noten aquí esto. Aquí hay 12 hombres. Eso del número, no le hagamos mucho. Yo no le presto mucha atención a esa numerología, pero son de occidencia. 12 varones que Pablo le pone la mano y comienza a hablar en lengua. No quiero especular, pero sí quiero decirle lo siguiente. Estoy casi seguro de que esas lenguas que hablaban esos nuevos creyentes son las lenguas parecidas a la que en Pentecostés se dio en Israel. En Israel se dieron la lengua en Pentecostés porque había un acúmulo de personas de diferentes naciones. Y la gente decía, mira cómo habla nuestro propio idioma, porque el objetivo era que entendieran el evangelio. Éfeso es una ciudad sumamente importante porque es una ciudad puerto de descanso y de refuerzo tanto para la marina romana como para su soldadesca, como para todo el resto que está ahí alrededor de los bordes en las fronteras de Asia Menor. Entonces allí había muchos ciudadanos, habitantes de diferentes lenguas. Y es necesario que en Éfeso se conozca el nacimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso yo creo que esas lenguas no son las jergas que nosotros acostumbramos a escuchar, sino justamente lenguas del mismo idioma o de idiomas diferentes para que pudiese proliferar el Evangelio allí. Porque hay una coincidencia poblacional en el sentido no de cantidad, sino de diferencia étnica que están envueltas allí en esos grupos. Y Éfeso era uno de los puertos más importantes que tenía el Imperio Romano. Por tanto, era necesario que se conociese por completo el Evangelio, y la mejor forma de hacerlo era llevarlo en cada idioma que estaba allí, al igual que pasó en Pentecostés. Continuemos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Párate ahí, Lu, por favor. Fíjese cómo dice ahí, Pablo estuvo 2 años en Éfeso. 2 años. Necesitaba mucha ayuda, porque él tenía que trabajar para vivir. Fíjese cómo dice, tanto judíos como griegos. O sea, allí había varias poblaciones, múltiples poblaciones. El griego se hablaba en 2 maneras, una literal, culta, y una del burgo.
Entonces había que manejar estos dos idiomas. El igual que el hebreo, había gente que hablaba su hebreo normal, pero el hebreo estaba muy lleno del arameo, muchas palabras árabes. Entonces todo esto conjuga un espacio de diferente comunicación idiomática, y por eso yo creo que el Señor a esos 12 lo puso a hablar en lenguas humanas, no celestiales. Continúa. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Que hay una parada. Sí. Fíjense cómo dice ahí, estaban maldiciendo los del camino. Los del camino son el primer nombre que se le dio a los creyentes en Cristo Jesús. Los del camino. Ya le dijimos con anterioridad que la palabra cristiano fue en Antioquía, donde surge una iglesia mucho más poderosa que en Israel, de donde sale Pablo a predicar. Y donde salen una serie de predicadores que ya no vamos a volver para atrás, pero en esa época se les decía los del camino. Eran maldecidos por los judíos. Entonces Pablo se retira de ahí. Cuando ustedes van en la palabra, los del camino, está hablando de los cristianos, eran maldecidos. Continúa. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Parada número 3. Miren, es muy socorrido en estos días eso de que llevar un paño y que el pastor le ora y se lo lleva a la casa y el muchacho se cura, quita la fiebre, esas cosas. Yo no voy a cuestionar eso, porque eso es una obra del Señor y no mía. Lo que el Señor hace, nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Ahora, lo que está pasando aquí es totalmente diferente a lo que se hace hoy en día. Recordemos que Pablo tenía que trabajar para vivir. En ese terreno, es un terreno agreste, de buen sol, ahí se suda mucho, aún en esa época. Y Pablo tenía que trabajar bajo el sol, porque no tenía un taller. Esa gente trabajaba en la orilla de los pueblos o en los centros de los pueblos donde la gente lo viese y le pudiese pedir o comprar lo que estaban haciendo. Entonces lo que dice ahí es que los paños que Pablo usaba para secarse el sudor, la gente se lo quitaba y se lo llevaba a los enfermos y los enfermos curaban. Acuérdense del libro de los Hechos, cuando Pedro decía que la sombra de Pedro curaba. Sí. Y que no era la sombra, ni era Pedro, era el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que está pasando ahí, porque estamos en un periodo de construcción del pueblo del Señor. Estamos en el periodo de construir la iglesia del Señor. Y se necesitaban testimonios poderosos, porque esa gente son de corazones tan duro, tan duro, tan duro como hay corazones hoy en día. El hombre sigue siendo igual, incrédulo, dañino el uno con el otro. Pero en esa época la cosa se manifestaba con mucha violencia. Hoy la violencia la frena la llamada ley humana, los tribunales, pero en esa época la violencia era tremenda. El Imperio Romano fue que disciplinó a esos pueblos. Entonces necesitaban, por eso que Pablo le dice, he encontrado, le dice a los Corintios, es encontrado en Éfeso un pueblo maravilloso donde puedo trabajar, en donde se está manifestando el Señor hasta con el sudor de Él, para que impregnara en ese pueblo fe, que vean que sí, que no es como una diosa que va y se le prende una vela o se le hace un rosario, que no es como un dios que se le lleva comida y se le pone comida al pie. Pablo no está diciendo que esos poderes son de él en ningún momento. El Señor está usando a Pablo para eso, para demostrar su poder.
Una cosa maravillosa. El sudor de Pablo, el Señor lo usaba para hacer milagros. Pablo le ponía la mano a esos paños o trapos, se secaba el sudor y la gente se lo quitaba y se lo llevaba. ¿Por qué se lo llevaba? Porque había en ellos una visión medio fetichista de la religión, donde el que ponía, ya le puso la mano a un grupo y esa gente hablaron en otro idioma. Entonces, algo tiene ese señor que es diferente a los demás. Entonces, ahí comienza la construcción de una fe ciega. Pero el Señor quería que fuera una fe consciente, no ciega. Como es la fe de muchos cristianos, una fe ciega. Están llenos de altares. Pero el Señor necesita una fe consciente. Y para tener una fe consciente hace falta lo mismo que hacía Jesús. Hacía milagros para demostrar que Él era. A Él nadie lo ungió más que el Espíritu del Padre. Entonces se está repitiendo la historia de que se producen milagros con cosas inverosímiles para que esa fe fuera consciente y se afincara allí en Éfeso, esa fe, porque de Éfeso, siendo un puerto de cruce de naves comerciales y militares, podía surgir una poderosa iglesia, no solo en Éfeso, sino en toda la región que restaba del Imperio Romano. Esa es la gran manifestación que se está viendo allí. Por eso que Pablo dice, estoy maravillado, yo de aquí no me voy. Y duró 2 años ahí. Continuemos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes... Repite eso otra vez. ¿Quiénes eran? Exorcistas ambulantes. La nación. Pero algunos de los judíos... Judío exorcista, brujos, hijos del demonio. Eso es lo que eso dice ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. A los hermanos que les gusta adorar, dice que ese pueblo era santo entero, que ese pueblo, esos son exorcistas. Síguelo para que vean lo que está pasando ahí. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Párate ahí. 7 hijos de Esteban, un judío, jefe de ¿quién? De los sacerdotes. Los sacerdotes del judaísmo. Sacerdotes del judaísmo. Haciendo malabarismo endemoniado. Sigue. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Parada. Esa gente andaba haciendo exorcismo para cobrar, haciendo negocio, una cosa endemoniada. Y como vieron lo que sucedía con Pablo, los paños del sudor, lleno del sudor de Pablo, quisieron no usar esos paños, sino invocar el poder que estaba sobre Pablo. Y por eso que le dicen al demonio que van en nombre de Jesús, el que predica a Pablo. No es Jesús de ellos, es de Pablo. El que predica a Pablo. Mis hermanos,
Todavía el evangelio está lleno de personas que no conocen a Jesús, que Jesús no es de ellos. Y andan haciendo rosario, andan haciendo noche de vela, andan haciendo cabo de año, todo. En el nombre de alguien que no es Jesús. Eso es lo malo. Es que lo hacen en el nombre de algo que no es Jesús. Y hay predicadores cristianos evangélicos que son capaces de subirse al púlpito y no hablar de Jesús, sino del Antiguo Testamento. Cogen a Moisés, cogen a Abraham, cogen a Jacob, cogen a Jonás, a todo el mundo, y se pasan 1 hora y media y 2 horas hablando, hasta de algunos profetas. Y si son invitados, tiene que ir, si está consciente, el pastor de esa iglesia, a hacer el llamado en el nombre de Cristo Jesús. Pero casi no hay respuesta porque no se predicó a Cristo. No se predicó a Cristo. Pero otra cosa más importante esta. Exorcista. Los cristianos podemos hacer limpiezas espirituales. Pero para hacer limpiezas espirituales hay que estar limpio. Limpio en el espíritu, limpio en Cristo Jesús. Con eso no se juega. Los demonios conocen a Cristo Jesús. Se lo están diciendo. A Jesús conocemos. Y a Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes quiénes son? Porque los demonios conocen la palabra más que nosotros. Por eso llevan la delantera en el conocimiento y el accionar en este mundo. Y ese es el llamado que hace el Señor. Vosotros que estudiáis las Escrituras, hay que buscar en las Escrituras, hay que buscar las Escrituras para edificarnos con ellas en la realidad que permitió el Señor que se escribiera dentro de lo que está guardado. Eso que no se ve, hay que buscar lo que no se ve. Y cada cristiano debe buscar a Cristo Jesús en la Biblia. Los 7 que estaban haciendo el exorcismo son hijos del jefe de los sacerdotes del templo. Lo de la sinagoga, no era un templo, la sinagoga. Los hijos del jefe de la sinagoga están haciendo exorcismo sin Jesús. Negocio, curantería. Por eso que Pablo dice, he encontrado un terreno fértil que no voy a abandonar por ahora, porque hay demasiadas cosas que hacer aquí. Aquí sí que se va a manifestar el Espíritu Santo con poder. Ya se va manifestado en esos 12. Seguro se va manifestado ya sobre esos 7 el demonio. Cuando Pablo escribió esas cartas, o esa de la 1 de Corintios, todos estos acontecimientos ya se conocían. De eso que habla Pablo en esa cita que leyó la hermana Yanira. Y en ese mensaje que manda Pablo le está diciendo a ellos, aquí sí estoy bien y aquí no me voy ahora. Aquí hay que pelear y siguió peleando. Vamos a ver el segundo pleito. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces cogieron miedo, porque no fue un solo muchacho, fue que un endemoniado cogió a 7, lo estrujó, lo desnudó, lo golpeó, lo arañó, lo puso a sangrar, le dio una patada y lo mandó de ahí. Inmediatamente cogió la voz, dijeron, fueron a sacar un demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y no pudieron, lo acabaron, lo acabó, el hombre lo acabó, el demonio acabó con esos 7. Entonces cogieron miedo, porque pretendían utilizar a Cristo para negociar sin Cristo. Querían utilizar
al mensajero del Señor, que es Pablo, usar el poder que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo tenía en Pablo, para ello coger fama, y se le invirtió. Lo que fue la fama que cogieron fue de miedo todo el mundo. Todos cogieron miedo para eso. Pero aún así, veremos la dureza de esos corazones. Continúan. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muy bien. 40,000 piezas de plata. 50,000 piezas. A Jesús vendieron por 30. Y ahí hay 50,000. Hay gente que se ha puesto a calcular. Recuerdo la vez que estaba leyendo, alguien estaba calculando el valor al presente y decía que eso era unos de 3 a 4,000 dólares. Y eso es mucho dinero en libros en esa época. Pero noten que a partir de ese hecho, hasta lo que estamos haciendo, leyendo la mano, la carta, buscando el futuro, salieron huyendo, todo el mundo cogió miedo. ¿Por qué el Señor es así? A partir de ahí se ha convulsionado la sociedad a favor del Evangelio. Han cogido miedo, espérate. Porque no me salga un demonio y me aruñe y me desbarate, y me dé golpe, me quite la ropa y me manda desnudo ante el pueblo. Andar desnudo en esa época no es como ahora, que es una vagabundería aplaudida. Salir desnudo en esa época era una vergüenza muy grande, pero muy grande. Por eso es que el demonio lo avergonzó. Pero esa vergüenza que esos muchachos cargaron sirvió para que otros sin vergüenza tuvieran que reaccionar y ver el poder del Señor y quemar esos libros y tener una acción totalmente diferente. Continuemos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Parada. En Asia. Esos 2 años en Efesios, le dije que esa era la frontera con Asia Menor, sirvieron para que a partir de ahí después se construyeran las 7 iglesias que habla el Apocalipsis de Asia. Esas son las 7 iglesias que se mencionan ahí. Por eso le decía al principio que los idiomas que estaban hablando esos 12 hermanos que Pablo le puso la mano y el Espíritu Santo le puso a hablar en lengua, no eran lenguas angelicales, sino lenguas humanas, lo que estaba sucediendo allí. Porque de ahí salieron esas 7 iglesias. Porque lo que estaba pasando en Éfeso fue tremendamente poderoso. Todo esto que nosotros estamos viendo ahora muy tranquilos, sentados, fueron escándalos durante 2 años ahí. Grandes escándalos. Muchos escándalos. Pablo fue a convulsionar esa sociedad. Pero fue una convulsión del Espíritu Santo. Él era el instrumento. Y de ahí salieron esas iglesias. Continuemos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado
a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Parada. Cuando comenzó a leer después de la parada anterior, se escucharon muy bien que dijo que se alborotaron contra el camino, los del camino. Ya le dije que los del camino son los cristianos, que todavía no tienen el nombre de cristianos. Noten en esta parte cómo dice muy claro Lucas que esa gente decían, los religiosos de esa época decían que Pablo estaba alborotando a toda Asia, confundiendo a toda Asia, porque Diana era la diosa no solamente de Éfeso, sino de toda Asia. Por eso que le decía ahorita que las iglesias de Asia, son las 7 iglesias de Asia, son consecuencia de la prédica y el trabajo de Pablo. Esas iglesias pertenecen a la construcción del trabajo de Pablo. Entonces, cuando ellos dicen que confunden a toda Asia, están diciendo, están sacando a la gente de la creencia en Diana. Ahora bien, y esta es la parte importante. El que hacía las figuritas de Diana, las estatuillas de Diana, y la vendía, ese era un comercio grande en esa época. En el sentido de que todo el que pasaba por ahí, por Éfeso, quería llevarse una figurita de la diosa Diana. Es como cuando la gente va a Higüey, hay personas, trae una virgencita de Higüey, incluso, pero te hablo que son las costumbres religiosas, no cristianas, incluso en Cuba hay un son que es una alegoría a algo parecido a lo que pasa aquí, por ejemplo, con el asunto de Higüey. Ese son que dice, y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad. De eso se trata. Para que usted vea hasta dónde llegan las influencias negativas en contra del Evangelio. De eso se trata ese negocio. Ese negocio religioso anticristiano está vigente hoy, no porque las iglesias tengan imágenes, que tiene que ver, pero no es la vanguardia, no es el frente, no es la punta de lanza. La punta de lanza de hoy en día es otra cosa. Son los cristianos atrasados, retrógradas, conservadores, ignorantes, que no permiten la liberación femenina, que se oponen a lo revolucionario que es el aborto, a lo nuevo que es el matrimonio entre homosexuales. Le dije una vez y le repito ahora, esa posición es tan religiosa como cualquier otra.
El anticristo es una religión del demonio y se manifiesta en la imagen, en la figurita, pero también en tiempos modernos se manifiesta en la oposición, a la posición del evangelio a lo que debe ser la sociedad. Por eso es que ahí se armó un molote, un notemené, una guerra comercial. Repito, se armó una guerra comercial en Éfeso. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Una guerra comercial con tintes espirituales o una guerra espiritual con tinte comercial. Bloqueo. Es lo mismo, una rebeldía, una rebelión en contra de la defensa de los principios del evangelio. Ahora se aparece un tal Pablo que dice que Dios no habita en dioses o en figuras hechas por mano de hombre. Está dañando la creencia en la diosa Diana que todo el mundo adora. Todo el mundo cree que hay que tener aborto y homosexualidad. Todo el mundo está de acuerdo. Todos los demócratas, los avanzados. Ese maldito discurso del demonio que le han metido en el corazón hasta la propia iglesia. Ese discurso fatal se va a pintar donde quiera que se manifieste una voz defendiendo el evangelio. Porque es una guerra espiritual. Es una lucha en el campo espiritual que no va a tener paz hasta que Cristo Jesús no vuelva. Y eso es lo que tienen que entender los hermanos. No es solo imágenes. Ya no se trata solo de imágenes como en Éfeso. Se trata de algo más que eso. Se trata de definitivamente destruir la sociedad que el evangelio ha creado. Eso es lo que están diciendo ahí. Este vino ahora a decir que lo que nosotros hacemos está mal hecho y él nos está quitando el negocio. Aquel negocio de antes de Éfeso era por vender y el negocio de ahora era por eliminar consumidores, que son los seres humanos. Pero sigue siendo la misma vertiente del demonio con diferentes rostros. Los medios de comunicación son lobos con piel de oveja, defendiendo esa posición de los efesios. Hoy en día, Diana, la que el mundo entero adora y sabe que nosotros los efesios somos los defensores del templo de la diosa Diana, vanguardia de la democracia. Hoy se llama eso. Defensores de la democracia. Hoy se llama eso. Todo el que esté en contra de eso está en contra del avance de la ciencia, de lo revolucionario, de lo moderno. Y todo el que esté en contra es entonces un atrasado conservador que no tiene derecho a opinar porque lo meten preso. Si opina, lo meten preso. Eso es lo que están tratando ahí, una revuelta para que destruya lo que estaban opinando en contra de la diosa Diana. Y no lo menciona Pablo, ¿eh? Pablo no menciona nada. Simplemente predica el evangelio. Y mucha gente está creyendo. Y mucha gente está metiendo en miedo y han quemado los libros de brujería y de hechicería y cosas parecidas. Y ya la gente sabe que hasta los sacerdotes del templo a sus hijos le golpean los demonios. Y que los sacerdotes de la sinagoga, han tenido que ver, siendo judío,
siendo judío, están junto con los defensores de Diana y su templo, haciendo hechicería y también, estoy seguro, vendiendo la minita por la izquierda. Cualquier parentesco con estos tiempos, pura coincidencia. Continuemos. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Parada final. Miren ahí lo que hace un político sabio. Si Roma se da cuenta que ustedes están alterando, aquí vamos a perder todo. Mejor háganse una acusación directamente y lancen esa acusación y hacemos juicio y vamos a los tribunales y resolvemos esto, pero dejen esa bulla. No se alteren. Vamos suave, suavecito a destruir esto. En la parte anterior que se leyó, se decía que vociferaban unos a otros y que habían algunos que vociferaban y no sabían por qué. No sé si el hermano usted tiene capacidad de encontrar ese versículo. Claro. Vamos a ver, para que veamos eso. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Exacto. La gran mayoría del pueblo de hoy no se da cuenta para nada por qué está en una posición o la otra. Simplemente se conforma con vociferar lo que los medios de comunicación le dicen que vociferen, que hablen, que digan, que defiendan. ¡Pim, pum! El cuadro de hoy. Ahí está en Éfeso. Gente que va a oponerse al evangelio. ¿Pero de qué se trata? No sé, pero pues vocemos. Mira, ¿y qué? No importa, vocea duro en contra de quien sea. Pero ¿qué está pasando? No sabemos, pero hay que vocear. Hay que empujar, hay que dar golpe aquí. Justamente eso pasa hoy. Hoy se llama Plaza de la Bandera. Esa puede ser una de ellas. Sin sentido, sin conciencia, hasta los mismos cristianos están hablando bobería. Estoy cansado del mensaje que me mandan, no lo veo ninguno, ya le bloqueé a todos. Porque el que no tiene conciencia de las cosas debe callarse y abrir los oídos y cerrar la boca. Doblar la rodilla y mirar al cielo. Mira arriba, como dice la palabra. En vez de estar sacando por los pelos de los cargos lo que no es del Señor. Y voy a aprovechar para decirle a los hermanos que el 18 de este mes tenemos una cita en la iglesia del Calvario.
vamos a hablar en la iglesia del Calvario. El Señor ha abierto esa puerta y está preparando su corazón. Hay que orar porque eso se dé. Para que los cristianos entendamos que somos nosotros esos vocingleros, en una gran mayoría, vocingleros, como dice ahí, una gran mayoría que no sabe lo que está hablando, pero está voceando. Que no sabe por qué pelea, pero está peleando. Que no sabe lo que defiende, pero está defendiendo. Que no sabe lo que acusa, pero está acusando. Vocinglería de la inconsciencia. Y la inconsciencia es el resultado del desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a hacernos libre. Y para ser libre hay que tener conciencia. Dios le bendiga. Amén. Preguntas. Micrófonos abiertos. Preguntas. O intervenciones. Adelante, Dani. ¿Qué es lo que es la cábala judía? ¿No tiene que ver algo con esa situación de esos judíos que estaban diciendo cosas y como medio brujos? Sí, eso es. Son esos exorcistas judíos que salen del judaísmo, de ese judaísmo que la iglesia cristiana evangélica santificamos. Y se han mezclado con los mesiánicos, porque a mí me presentaron uno que me le dio la mano y yo metiéndome la mano. Te das cuenta, mi hermano Dani, que no estamos hablando por hablar. Pero anda ahí como un jerarca. Dani, mira, mi hermano. Con el gorrito de ese judío y como un sacerdote así, y dando conferencias y cosas, y de repente me coge la mano y que para leerme la mano. Esa es. Me dio un miedo a mí, me asusté. Claro, porque tú tenés el Señor. Mira, esas son las cosas. Las iglesias, fundamentalmente la iglesia evangélica del mundo, todas, se han dejado influenciar por el sionismo judío, que ni es judío, ni es del judaísmo. Bueno, del español. Yo no voy, te estoy pidiendo al Señor que me permita un día cogerlo para darle a la clase de escuela bíblica por completo de dónde proceden esa gente. Ya oí que en Irán están pidiendo a las Naciones Unidas que se haga un levantamiento de los verdaderos judíos que tienen ahí siglos y que no pasan de un 12%. Para que entendamos para qué que el demonio usó el evangelio. Sin embargo, como siempre le he dicho, la palabra de Dios quedó en dos grandes manos y poderosas manos. Una con mucha sabiduría que la escondió por mucho tiempo, y gloria a Dios que le está sacando ahora a la luz la palabra, que es la Iglesia Católica. Gloria a Dios por ese paso que ha dado esa iglesia. Y otro hermano ignorante muy grande, que con su ignorancia, en vez de defender el evangelio, están de parte del enemigo. Porque la ignorancia es atrevida y hasta valiente. De eso se trata. O el saber mucho, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Israel la primera vez, que he ido varias veces, a mí me impactó el negocio que hay con Jesucristo. Ay, mi hijo, me lo dice. Pero plantado. Y no cree, entonces, cuando tú le preguntas, no, él es el hombre más famoso que ha dado Israel en el mundo. Sí, la diosa Diana, la diosa Diana. Y entonces todas esas caritas de Jesucristo, agua bendita, de todo, y millones que saca, porque tú quiere comprar una cosa de esa. Rosario. Dani, mi hermano, te refiero a la palabra que acabamos de leer. ¿Quién no sabe que la ciudad de Efesio es la guardiana del templo de Diana? ¿Quién no sabe que los judíos son un pueblo bendecido porque nació Jesús ahí? Claro. Y que son los que representan a Dios sobre el planeta. Es lo mismo, Dani, de eso que estamos hablando. De eso que estamos hablando, mi hermano. Así es. Allí Diana, hoy Cristo, en otro pueblo. De eso se habla. Qué bueno que pusiste el tema, mi hermano. Dios te bendiga. Pero
De todas maneras, no debemos dudar del amor que siente el pueblo evangélico por Israel. Eso es un error. No tiene que sentir amor por ningún pueblo del carajo. Es por el pueblo de Dios. Es por Cristo Jesús. Pero eso es lo que nos han vendido en las iglesias. Ah, exacto. A mí me encanta ir a Israel. Negocia, Dani. A ver. Exacto. De eso se trata, mi hermano. Tú estás muy consciente. Tenemos al hermano Ezequiel. Yo quiero un turno al final. Dios le bendiga. ¿Y por qué al final? Digo, No. Pon el hermano Ezequiel, Adelante. que quiere hablar. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Bueno, esta clase para mí hoy ha sido una enseñanza, pero muy buena. Inclusive me llevó esa última parte del discurso del Señor, de Gallo, ¿cómo se llama? El tribuno. Tribuno, sí. Sí. Me acordó, Nazaret, ¿tú te acuerdas de eso? Y algunos de los que están ahí, una vez cuando estábamos pidiendo el $500,000, Sí. que fuimos a una competencia de deportiva entre la UNFU, entre la Pucamaima y la Universidad Autónoma. Y estamos ahí, se llamó todo el mundo voceando lo suyo. Sí. Salió $500,000 por la universidad. Un jolgorio. Todo el mundo voceaba lo suyo. Y de ahí salió $500,000 por la universidad. Los policías, no sé lo que le cayeron galletas en el pino. Sí. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo no? Un jolgorio se armó, un El jolgorio. amigo Sí. estaba cuidando de que en esa cosa de decir que diario y cosas, estuvieran diciendo abajo Roma. Sí, así es. Por eso fue que se cuidó. Otra parte es, mira, la cultura que le han vendido a uno religiosa, ponen a uno leer la cosa y no darse cuenta. Así es. Mira, ayer yo leía con Emma aquí, cuando Dios, el Padre, le dijo a la culebra en el Edén que iba a poner enemistad entre la mujer De ti y la mujer. y su simiente. Sí. Y que ella pisaría, el simiente la mordería en calcañar y ella pisaría su cabeza. Yo hasta ayer yo creía que iba a pisar la cabeza era la mujer, que está representada en la Virgen de Altagracia. Acuérdate que tú la ves, que en la imagen de la Virgen está con el niño y con la cabeza de la culebra pisada. Sí. Yo leía y la que pisó la cabeza fuera la Virgen y no Así la es. simiente. ¿Tú entiendes? Ahora Sí. yo veo que la simiente es Cristo, claramente. Claro. Como uno ve que lo del camino es porque acuérdense que Cristo decía, lo del camino es lo que se llama. Yo Cristo, soy el camino. el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Y entonces, lo de los trapitos de Pablo, acuérdate, César, que yo soy de Miches, de Miches mandaba mucho pañuelo Ay. y los salió para la iglesia, para los enfermos. Entonces yo todavía, hasta ahora estaba pensando que los paños se los traían de los enfermos a Pablo y no los paños de Pablo a los enfermos. El paño de Pablo a los enfermos. Para que tú veas lo que influye en la religiosidad. Uno lee y no se mira porque uno está pendiente a lo que es la cultura y cómo se hace la cosa en las religiones. Así Mira, es, mi hermano. pero hoy yo mira, he abierto los ojos y está muy bueno esto. Muy Así bien. Adelante. Amén. Adelante de Yanira. amén, amén. Bueno, en primer lugar lo que quiero es darle la bienvenida a Javes Ogando, un estudiante mío de la universidad que está participando en la clase de hoy. Así que bienvenido sea a este espacio, ojalá se pueda mantener. Dios le bendiga. Un placer, Sí. Dios le bendiga. Amén, amén. Y en segundo lugar, Dios le bendiga, hermano. bien, el punto que quería ya con respecto al contenido que se ha tratado en el día de hoy es que justamente desde el inicio de esta escuela bíblica avanzada, el Señor ha querido y ha trabajado grandemente este tema
de que se logre diferenciar esta visión y práctica de una fe religiosa basada en fetichismo, ciega e inconsciente, de una fe realmente consciente y que conduce a una nueva práctica social del cristiano y a un nuevo ser en términos espirituales. Yo creo que eso ha sido una constante. Me gustó muchísimo que surgiera hoy a raíz de la lectura del capítulo 19, porque Amén. ha estado incluso como un elemento central en aquel libro que escribió nuestro Nazaret al inicio del grupo Eva. Recuerdo cuando trabajábamos lo del prólogo y aquel contenido. Es un elemento constante y que reiteradamente se ha venido surgiendo grandemente en cada una de las clases. Así que excelente. Amén. Me alegra muchísimo. Gloria al Señor, bendito sea. Amén. Amén. Veo que Dani tiene de nuevo el micrófono abierto. Hay que ponerle 2 minutos, Dani. No, simplemente decir, no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu no. Amén. 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 ¿Quién más? No veo a más nadie. Margarita está en silencio, yo dejo de hablar. Ay, Margarita Marlin. Micrófono cerrado. Margarita Marlin. Rompe el candado. María Victoria está ahí. Ahí María vengo. Victoria. Muy buenas tardes, saludé a todos y le di la bienvenida al compañero nuevo, Sí, amén. al hermano nuevo que nos visita, y estoy con la hermana que con Esther. Que terminó de hablar, no. Con Yanira. De Yanira, recordando el principio básico de fundación de la clase. Y ha sido una bendición por tantos años. Pero aquí estamos. Amén. Con el favor del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Ezequiel. Nada, que yo le quería decir al hermano Gando la consigna que tenemos en el Calvario, que la primera vez es visita, pero que ya el próximo sábado ya no es visita, es de nosotros. Sí, amén. Correcto, ok. Amén. Muy bien. ¿Quién más dijiste que estaba en la hermana? ¿Quién? María Victoria, pero ella va en un bus, no puede hablar. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces terminamos. Sí, terminamos. Margarita, cierra mi vida, que tú eres una buena adoradora del Señor. Damos gracias por este día inspirado en el Espíritu Santo. Margarita. ¿Se durmió? Se parece. No, estoy aquí. Andaba buscando el micrófono que se me había ido. Esto no es para viejo. No, mi hijo, de ninguna manera, por más que tratemos. Damos gracias a Dios por una maravillosa oportunidad una vez más de oír su palabra y alimentar nuestras vidas y nuestro conocimiento y amor en Él. Amén. Y de manera consciente, dándole gracias a Nazaret porque siempre se deja usar del Señor con tanta gracia y con tanto poder. La gloria de su nombre. La gloria de su nombre. Sí, Señor, entonces, gracias por este momento y por este día. Padre Santo y Dios bueno, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia para con cada uno de tus hijos que hemos tenido la oportunidad de una vez más juntarnos alrededor de esta mesa donde te sirve, Señor, el manjar divino, Señor, tu palabra santa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado por tantos años. Bendice, Señor, la vida
de cada uno de tus hijos, En Señor. nombre de Que Jesús. estas palabras, Señor, que han sido estudiadas en esta noche, Señor, hayan encontrado terrenos fértiles en cada vida y en cada corazón, En Señor. nombre de Y Jesús. que podamos ser hacedores de tu palabra en esta hora, Sí, Señor, y Señor. compartir las verdades de este evangelio de luz, aquellos que todavía Aleluya. andan en la oscuridad, Señor. Santo Te Señor. damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida y especialmente por la salvación de nuestras almas y el conocimiento que tú nos das, Señor, de conocer la oportunidad, Padre, que tú nos das, de conocer cada día un poco más de nuestro Salvador Sí, y Señor, Señor. nuestro amado Jesús. Edifícanos A siempre. ti damos la gloria y la honra en este día y por todos los días de nuestras vidas. Prosiga, Oramos Señor. en el nombre poderoso de Jesús y con Jesús. acción de gracias. Amén, amén. 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 Dios bendiga a su Tengan rey. un hermoso fin de semana. Amén. Amén, amén. Bendiciones a Gracias. todos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones a todos mis hermanos. El sábado trae cada uno un- Vicente Bengoa. Amén, Amén. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Buen fin de semana. Igual a todos. Gloria a Dios. Ay, Dios les Gloria bendiga. a Dios. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Javes dice, un placer haber estado con ustedes. Igual para nosotros contigo, Javes. Dios te bendiga. Dios bendiga al nuevo hermano que entró. Bendiciones. Bye. Yo decía que vamos a traer la semana que viene, tratar de traer cada uno uno. Amén. Amén. Hermosa Voy a estar misión. atenta, vamos a estar atentos. Sí, sí, Bye. sí. Dios bendiga. Bye. Amén. Amén, amén, amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca faltan. Y por los siglos